Bueno, listo. Buenos días. Son ya las 10 de la mañana. Vamos a comenzar nuestro webinar sobre DevOps para comerciales. Mi nombre es Carlos Sánchez. Yo estoy trabajando ahorita como consultor de soluciones para DevOps Latam y tengo una experiencia importante e interesante en los temas de DevOps. A pesar de que yo no soy técnico desarrollador, yo no he desarrollado, pero pues la verdad es que este mundo de DevOps me ha traído a un contexto de meterme de lleno y meterme profundo sobre cada uno de los componentes que aquí se desarrollan, ¿sí? Eh, Cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, por favor, me interrumpen y podemos revisar, ¿sí? Bien, vamos a ver un poco qué es lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Vamos a estar revisando la introducción a DevOps. Es un pequeño resumen de qué es DevOps, cuáles son los principales componentes de DevOps, etcétera. Pero es un resumen realmente. No, ahí no introducimos muchísimo en conceptos específicos o mucho más profundos porque pues, entiendo que de alguna manera todos entendemos y sabemos de qué se trata y cuáles son los principales elementos de DevOps. Sin embargo, sí me voy a introducir un poco más profundo en el punto número 2 y 3, que es el ciclo de desarrollo y la integración continua, porque en estos dos puntos, digamos, principalmente son uno de los componentes que tienen mayor complejidad dentro de DevOps y son uno de los procesos que vale la pena profundizar y entender claramente para la hora de poder saber a qué nos estamos refiriendo con los contextos de DevOps. Luego vamos a pasar al punto 4 sobre las entregas continuas. Eso lo vamos a estar viendo relativamente sencillo, porque también no tiene tantos componentes como lo tiene la integración continua. Y luego pasamos al tema de las pruebas continuas, donde ahí sí vamos a trabajar también un poquito más de profundidad. Digamos que la presentación tiene dos aspectos importantes de profundidad, que es el tema de la integración continua y las pruebas continuas. Vamos a hablar también un rato sobre los despliegues continuos que ocurren dentro de DevOps y finalmente vamos a hacer un resumen del contenido de lo que hemos visto junto con las preguntas y respuestas. Eh, sí, les pido por favor que cierren el micrófono a los que lo tienen abierto para que todos puedan escuchar correctamente. Gracias. Bien, vamos a comenzar entonces un poquito comprendiendo a qué nos referimos con DevOps. Esto es un concepto escrito por Martin Crocker y Marcos Rendell. Ellos dicen que es una disciplina de ingeniería encargada de la optimización de desarrollo y operaciones para permitir el cumplimiento del objetivo del negocio. Por supuesto, a través de todo lo que comprende la gestión de tecnología, con flexibilidad, con estabilidad y con retroalimentación rápida. Aquí hay un contexto súper importante y es que nunca debemos perder el foco del objetivo principal que tiene DevOps. Lo vamos a ir viendo y lo voy a ir reforzando a medida que vayamos avanzando en la presentación. ¿Qué es DevOps? Por supuesto, todos de alguna manera es un concepto que está muy difundido y sabemos que DevOps, por sus siglas, es una combinación entre desarrollo y operaciones. Y lo que quiere representar DevOps es la unión de las personas, los procesos y la tecnología. Todo esto con la intención de favorecer al negocio, de favorecer resultados positivos, de ofrecer valor, ¿sí? Básicamente, muchas veces me preguntan que si DevOps es una cultura. DevOps son varias cosas. DevOps son manejo de prácticas de desarrollo, DevOps es cultura y DevOps son herramientas. Son las tres cosas de alguna forma y en términos de cultura como DevOps, estamos hablando de que básicamente se convierte en esto, producto de que es una nueva forma de trabajar. Y como es una nueva forma de trabajar, debemos generar la cultura organizacional en este nuevo modelo de hacer las cosas, en esta nueva forma de hacer las cosas. Por eso realmente es que DevOps también es una cultura, también es una metodología de desarrollo, también está directamente ligado con las prácticas de desarrollo y también son unas herramientas que se utilizan para poder cumplir con esta nueva forma de trabajo.
También DevOps es productividad, es buscar la forma de que los equipos de trabajo mejoren su rendimiento, que se puedan desarrollar productos de mejor calidad, que todo el trabajo se pueda hacer en menor tiempo o incluso con menos gente, que podamos disminuir los riesgos de la operación, que podamos integrar a otros departamentos y otras áreas de la organización dentro del proceso de desarrollo para poder hacer que estos equipos participen de forma temprana de la mano con el desarrollo. Entonces, sí, efectivamente, como resumen de lo que podemos llamar DevOps, es metodología, son prácticas de desarrollo, son herramientas, es productividad, es integración, es colaboración. De alguna forma engloba todos estos conceptos para que nosotros podamos utilizarlos a favor de este resultado que se está buscando en pro del negocio. Bien, dentro de lo que venimos comentando precisamente, el tema de DevOps está orientado a lograr la integración del equipo de desarrollo con el equipo de calidad y el equipo de operaciones. Aquí me detengo un momento porque muchas veces cuando estamos hablando con algunos clientes, pues ellos nos dicen, mira, pero calidad no puede estar trabajando de la mano con desarrollo porque calidad es quien controla al desarrollo. Y pues yo creo que eso al día de hoy es un mito que hay que cambiar, que hay que mejorar, que hay que cambiar. El equipo de calidad tiene que trabajar de la mano con el equipo de desarrollo, una comunicación constante, deben ser una integración indivisible, el equipo de desarrollo, calidad y operaciones, incluyendo por supuesto a otras áreas como arquitectura, como seguridad, como los equipos de diseño gráfico a nivel de interfaz de usuario o a nivel de flujos, que es el equipo UX, todos de alguna forma tienen que integrarse de forma indivisible y que se rompan todos estos paradigmas de control que existen entre ellos. Calidad no deja de ser un área de control, ¿sí? Sin embargo, eso no le impide que maneje comunicación directa con el equipo de desarrollo. Calidad sigue siendo un área de control y operaciones también, pero eso no le impide que puedan hablar desde etapas tempranas, ¿sí? Que puedan compartir información desde el inicio, que puedan integrar las prácticas que tienen cada uno de ellos para ver en dónde dónde hay similitudes y dónde hay dependencias, que puedan tener una comunicación constante, que sean colaborativos entre ellos, que se estén moviendo ejecuciones y validaciones a etapas tempranas, todas las validaciones y controles que pueda tener calidad y operaciones, que se puedan mover a las primeras etapas de desarrollo, siempre va a ser una ganancia. Que garanticemos que calidad y operaciones también tengan una revisión y control continuo. No esperemos hasta el final para que ellos intervengan y hagan el proceso de control, sino que se integren desde el principio con todo el proceso. Y por supuesto, esto va a hacer que trabajen en equipo. Ok, ahora, entre las ventajas más importantes que tenemos de implantar DevOps, y como ya de alguna manera lo hemos estado conversando, está la reducción del tiempo de la comercialización de cualquier producto que tengamos que desarrollar. Los tiempos de desarrollo y los tiempos de despliegues se reducen de manera importante, incluyendo también los tiempos de prueba. Pudiéramos también incorporar, ¿alguien tiene por favor el micrófono abierto? Listo, gracias. Bien, pudiéramos también incorporar dentro de las ventajas la adaptación al mercado y a la competencia. Es decir, nos permite llevar procesos de experimentación. Podemos experimentar de forma temprana y con elementos pequeños, tener aprendizajes rápidos y correcciones inmediatas. Eso nos permite adaptarnos rápidamente al mercado y a lo que esté haciendo la competencia. Mantenibilidad de la estabilidad y la confiabilidad del sistema hace que DevOps hace que todas las estructuras, como se están chequeando desde un principio, como se está llevando una gestión de control y de revisión constante, y no solamente al final, nos permite garantizar una factibilidad de mantenimiento, una estabilidad en producción y una confiabilidad en lo que estamos haciendo, porque no se está esperando hasta el final, cuando ya no hay tiempo de corregir, no se está esperando hasta el final para revisar. Estamos haciendo revisión, corrección, y eso es parte de la clave que tiene los procesos de DevOps. Por supuesto, disminuye los riesgos de la operación, producto de esto que venimos mencionando, y mejora el tiempo medio de recuperación.
tenemos más información, tenemos más detalle, los componentes son más pequeños, es mucho más fácil hacer un proceso de recuperación cuando tenemos estas características que se van desarrollando a través de DevOps. Hay varias cosas importantes que nosotros tenemos que verificar. Hay un proceso de negocio desde que el área de negocio tiene una idea de su producto, de solución, hasta que eso ya entra en un mercado y empieza a producirle dinero a la compañía, o garantiza un mantenimiento o garantiza una operación. Cualquiera que sea la razón de la idea, puede llegar a ser porque es de crecimiento, porque para la compañía, porque es de transformación para la empresa o simplemente porque es de mantenimiento y operación. Pero todas tienen una importancia muy valiosa para el negocio. Ahora, desde que se ocurre la idea hasta que eso se pone en el mercado o hasta que eso se pone en producción, hay un par de bloqueantes que existen entre el negocio y el desarrollo, en donde ahí tenemos que estar incorporando formas ágiles de recibir las ideas y de evaluarlas y desarrollarlas en la medida de lo posible. Y luego hay otra barrera importante que también tenemos que romper, que es entre desarrollo y operaciones. Una vez que el desarrollo está listo, desde que el código está listo, en cuánto tiempo ese código llega hasta la producción. Las empresas de alto rendimiento en tecnología logran poner el código listo en producción en menos de una hora. Empresas que no son de alto rendimiento, su código desde que está listo el desarrollo hasta que llega a producción pueden pasar semanas o meses esperando por una integración entre desarrollo y operaciones o descubriendo una cantidad de bloqueantes y, y elementos de control que están allí que no le permiten avanzar en ese proceso. Entonces, obviamente, podemos ver claramente que estas dos barreras hay que romperlas. La primera barrera se rompe con los temas ágiles y la segunda barrera la rompemos con los procesos de DevOps. Es súper importante porque básicamente es enfocarnos en dónde están los principales problemas que aceleran el proceso desde la idea hasta la salida a producción de cualquier oportunidad de negocio que pueda haber. Por supuesto, para que esto pueda ocurrir de esta manera, nosotros dentro de DevOps tenemos una serie de pasos y procesos, desde que se ocurre la idea, que se planifica, se diseña, se desarrolla, se entrega y se lleva a la operación. Perdón. DevOps, por supuesto que influye en todo el proceso completo de desarrollo y de delivery. Pasa por todo el ciclo de vida de la aplicación. De alguna forma hacemos que DevOps garantice que cada uno de estos procesos esté integrado con los procesos de la organización y garantice que las diferentes áreas que participan en cada uno de estos procesos estén trabajando desde el principio. Por supuesto, y súper importante recordar que cada fase depende de la otra. Para yo poder desarrollar, por ejemplo, dependo de que el plan esté listo y el diseño esté listo. No en su totalidad, porque no estamos hablando de modelos cascada, sino modelos agile, pero sí lo que se vaya a desarrollar, el componente pequeño que se vaya a desarrollar, tiene que tener un diseño ya elaborado y tiene que estar correspondiendo a un plan de algún sprint que se haya planificado. Por supuesto, para también entregar, para el delivery, dependemos de que el desarrollo se haya hecho, dependemos de que ese proceso se haya avanzado. Y así sucesivamente. Y aunque uno depende de otro, no significa que todos los roles tienen que estar de alguna manera siempre involucrados, pero sí significa que en todas las fases, de alguna forma u otra, se relacionan todos los roles, tanto de operaciones como de desarrollo, como del negocio. Estos componentes son súper importantes tenerlos claros y eso nos lleva entonces a comprender por qué hay una serie de prácticas que se han establecido dentro de DevOps que son súper importantes para poder cumplir con todo este proceso, ¿sí? Las prácticas que tenemos en DevOps son la integración continua, que es una práctica mediante la cual los desarrolladores combinan los cambios del código en un repositorio central de forma periódica. Es decir, es la forma de que el desarrollo se está haciendo hasta que se completa listo para poder entregarse a un siguiente ambiente. La práctica de la entrega y despliegues continuos es una forma de hacer la compilación, las pruebas y la preparación automática de los cambios de ese código.
Desde que yo voy de una versión 1 a una versión 2, cuando hago ese cambio y voy a estar pasando a un siguiente ambiente, eso tiene que revisarse, probarse, prepararse automáticamente para que pueda pasar a los siguientes ambientes. La parte de microservicios, de alguna forma, es un enfoque de diseño para poder trabajar servicios de forma pequeña e individualizados, lo cual nos permite tener un poquito más de autonomía en el desarrollo. La infraestructura como código, que es el aprovisionamiento de la infraestructura de forma automática y a través de algunas plantillas y códigos que nos permiten en cuestión de 10 minutos crear o destruir ambientes, bien sea de desarrollo, calidad, preproducción, etcétera, ¿no? Esto es súper importante porque también acelera mucho el proceso. A veces parte del desarrollo se queda frenado y esperando que tengan una infraestructura lista para poder avanzar. El monitoreo y registro, súper importante siempre poder tener métricas de cada una de las etapas por donde estamos pasando en DevOps para que nosotros podamos garantizar que podemos tener la mejora continua. La mejora continua se produce a partir de la medición. Si medimos, sabemos dónde estamos, y sabemos dónde estamos, podemos buscar un punto más avanzado en la evolución de las prácticas de DevOps. Y pues no deja de ser menos importante la comunicación y colaboración, porque ya es parte del ejercicio de gestión e integración entre las diferentes áreas. En esta parte nos ayuda mucho todo lo que es la gestión de Ágil. Recordemos que Agile y DevOps son indivisibles también, son dos prácticas o dos marcos de trabajo que trabajan juntos. DevOps sin Agile realmente sería complejo manejarlo, y Agile sin DevOps pues tendría unas limitaciones importantes en cuanto a las velocidades de los desarrollos que se pueden estar estableciendo. Entonces, bien importante que tengamos en cuenta esa integración entre estos dos, y la comunicación y colaboración también es parte de ese proceso de integración entre estas dos prácticas. Ahora veamos cómo estas prácticas están puestas en un modelo del ciclo de vida de desarrollo. Sabemos que tenemos un ciclo de vida que puede tener desde la construcción del código, el empaquetamiento de ese código, la compilación, la integración de ese código con los diferentes componentes con los que va a estar interactuando, las pruebas que se relacionan, las entregas, el despliegue y finalmente la operación. Si estamos hablando hasta la integración, estamos hablando de desarrollo ágil. Si estamos hablando hasta las pruebas, estamos hablando de integración continua. Si lo estamos revisando desde la elaboración del código hasta las entregas entre ambientes, pero no todavía el pase a producción, estamos hablando de entregas continuas. Y si ya incluye un pase a producción automático, entonces es despliegues continuos. Una vez que tenemos la suma de todos estos componentes, entonces tenemos DevOps ya implementado. Por supuesto, es muy valioso que desde la operación existe la retroalimentación, otra vez para cualquier desarrollo que llegue al código, toda la retroalimentación del equipo de operaciones. De esta manera logramos hacer que una organización pueda obtener esa velocidad que está buscando y obtener esos resultados de negocio que también están buscando. Bien, vamos a entrar ahorita entonces a analizar un poquito este ciclo de vida de desarrollo, y si les pido, si tienen alguna pregunta, por favor, coméntenla. Esta es una de las partes más importantes de este webinar, ¿sí? Porque aquí en este proceso que vamos a describir ahorita es donde está uno de los elementos de mayor valor a la hora de hacer la implementación de DevOps, ¿sí? Como todos sabemos, pues el ciclo de vida de un desarrollo, desde que nos piden un requerimiento, se analiza, se diseña, se codifica, se escribe todo el código, se prueba y finalmente se entrega en producción. En la parte de los requerimientos, normalmente está levantado por un business analyst y simplemente puede ser solamente un componente o un diseño completo de algún producto, etcétera. De eso depende de la metodología que vayamos a usar. Si vamos a usar una metodología predictiva, ágil, incremental, iterativa, o una combinación de ellas, pues nos dirá si el requerimiento que vamos a estar diseñando o levantando allí
va a ser un requerimiento pequeño o va a ser un requerimiento muy grande. Eso dependerá definitivamente de la metodología que estemos usando. La fase de análisis, todos sabemos que es una etapa de revisión y factibilidad técnica, en donde interviene el equipo de arquitectura, intervienen equipos de diseño gráfico, diseño UX, diseño UI, se revisan cuáles son los recursos necesarios para poder hacer ese requerimiento, se revisan las dependencias, las necesidades de seguridad, etcétera. De alguna forma ahí entendemos bien cuáles son todas las dependencias y los elementos necesarios para poder hacer el desarrollo. Insisto, y aclaro que esto puede ser simplemente un microservicio. El requerimiento puede venir desde un microservicio, el análisis a nivel de arquitectura, diseño técnico, etcétera, se hace sobre el microservicio y así esto para que podamos ver que desde el punto de vista de Agile es perfectamente compatible, pero también es perfectamente compatible desde el punto de vista de una metodología cascada, por ejemplo, o predictiva, donde el requerimiento puede ser el producto completo, el análisis puede ser sobre el producto completo, el diseño puede ser sobre el producto completo. Entonces, esto perfectamente se adapta a cualquiera de las metodologías que decidan utilizar. En el diseño, pues obviamente trabajamos diseño detallado de arquitectura, técnico, UX, UI, flujos transaccionales, etcétera. Se hacen todos los elementos de diseño necesarios, bien sea para un componente pequeño o para la solución completa, una funcionalidad, un flujo o una transacción. Realmente dependerá de la metodología que estén usando, como lo venimos diciendo. En la codificación, por supuesto, desarrollo y codificación de los requerimientos que nos han pedido. Aquí entran todos los procesos de pruebas unitarias, revisiones de código, controles de versiones, pases entre ambientes, revisiones de calidad del proceso, etcétera, ¿no? Aquí lo vamos a ver con un poquito más de detalle en la siguiente lámina. Luego la parte de prueba, por supuesto, es una revisión de calidad de los componentes o del producto que ya se ha venido trabajando en la codificación o en la construcción del código. Y lo que se quiere verificar en esta fase es que el desarrollo que se hizo o el componente que sale realmente cumple con los requerimientos originales que nos dieron y ese es, digamos, el principal objetivo que se tiene allí y es un punto de control sobre el producto. Y finalmente, pues la entrega, el despliegue del componente o del producto desarrollado en un ambiente de producción. Y aquí es donde ocurren una serie de validaciones o las validaciones más importantes que tiene en la mano el equipo de operaciones, que es toda la parte de control de cambio antes de poder salir a producción. Hay que garantizar hay que garantizar que lo que se va a sacar a producción no nos va a afectar la operación que se esté llevando en el día a día. Pues entonces, en resumen, pues el ciclo de vida es bien importante y DevOps se pasea por todo este ciclo de vida y en cada uno de ellos tiene un protagonismo importante. Vamos a ver cuáles son esos componentes. Dentro de lo que sería en el ciclo de vida, solo la parte de codificación, solo el desarrollo, estamos hablando de que ocurren un montón de cosas. En un desarrollo tradicional, en un ciclo de vida de codificación tradicional, tenemos pues por supuesto el desarrollador que va a estar construyendo las líneas de código en el lenguaje de programación que le hayan definido para ese desarrollo que se está pidiendo. Y por supuesto ese desarrollo ocurre de acuerdo a un diseño técnico detallado que se le entrega a este desarrollador. Si esto lo extrapolamos un poquito al mundo de Agile, pues básicamente esto es la elaboración de la historia de usuario con su diseño técnico, con sus revisiones de seguridad ya lista para que el desarrollador pueda comenzar a trabajar en ella, ¿sí? Arrancando el sprint es una historia de usuario que debe estar cumpliendo con un definition of ready. Bien, ¿qué ocurre después? Que el desarrollador o ocurre simultáneo, mientras el desarrollador está trabajando en su línea de código, también le va haciendo pruebas unitarias. En un contexto tradicional, estas pruebas unitarias están siendo manuales. Desde el desarrollador va haciendo sus líneas de código y en la medida que la vas haciendo, va tomando los componentes técnicos unitarios y los va probando para verificar que su desarrollo realmente está cumpliendo con lo que él quería que se hiciera y con lo que el diseño técnico detallado también le estaba pidiendo. Entonces, esto normalmente ocurre de forma
en la mayoría de las veces, muchos procesos y de donde venimos en la historia del desarrollo, esto era manual. Vamos a ver cómo se comporta dentro de DevOps en la siguiente lámina. Como tercer paso, pues una vez que el desarrollador termina y ya hizo sus pruebas unitarias y termina sus líneas de código sobre el componente que tenía que desarrollar, él pide un pull request. Un pull request no es más que una revisión. Le dice a su jefe, al líder técnico o a dos pares de él desarrolladores, le dice, mira, tengo esto listo, por favor revísalo a ver si yo lo hice bien, ¿sí? Ese pull request es para ese componente y puede ser revisión de pares o puede ser una revisión por un supervisor, puede ser por un revisor de código o puede ser por un líder técnico. Una vez que ocurre esto, entonces, y ya está revisado ese código, entonces se hace un proceso de commit, que simplemente es la confirmación de todos los cambios que se hicieron, que anteriormente eran provisionales, ahora pasan a ser cambios permanentes en una rama del desarrollo o en la rama principal del desarrollo. Esto es súper importante porque de alguna manera son los puntos de control que se van poniendo y en la gestión del desarrollo normal, esto viene ocurriendo de forma manual, ¿sí? Una vez que se hace ese commit y ya se dice, mira, sí, esto está bien, esto está revisado, podemos integrarlo con los otros desarrollos que se vienen haciendo, entonces se hace la compilación de que no es más que traducir ese código de programación al código ejecutable en el computador. Es traducir todas las líneas de código que se hicieron hacia a un programa que ahora corre y funciona y lo podemos ver cómo funciona ya a nivel de interfaz de usuario. Esta compilación es muy importante y se usan herramientas para la compilación, pero muchas veces muchas personas tienen esto en un proceso manual también. Luego de eso, pues se empaqueta ese código final. Si la compilación salió bien y corre perfectamente y se ve el programa, entonces se empaqueta ese código final, que es lo que se llama el build. Y este es el que se utiliza para generar la versión que se va a entregar al siguiente ambiente, desde el ambiente de desarrollo al siguiente ambiente. Esto va ocurriendo también, viene uno de los desarrolladores y construye o empaqueta este build de forma manual en el ciclo de vida de codificación tradicional, ¿de acuerdo? Y finalmente se genera una versión que es entregada al siguiente ambiente a través de un sistema de control de versiones, ¿sí? Viendo el proceso completo, como lo tenemos aquí, son unos 7 pasos aproximadamente que ocurren. En todo este proceso estamos hablando de ambientes de desarrollo o es desde el local del desarrollador, desde la máquina local del desarrollador. Como ustedes pueden ver, hay mucho trabajo manual en este proceso cuando estamos hablando de la forma tradicional en la que se vienen haciendo los desarrollos. Se hace la línea de código, el desarrollador mismo tiene que dedicarle tiempo a hacer sus pruebas unitarias, tiene que dedicar tiempo de otros dos desarrolladores más a hacer una revisión a través del pull request, hay que dedicarle tiempo para hacer el commit, luego hay que dedicarle tiempo para hacer la compilación, luego el desarrollador tiene que dedicarle tiempo para empaquetar el código completo y que lo que llamamos el build. Luego tiene que también dedicarle tiempo, garantizar que la versión que se está poniendo es la versión correcta y no está dañando alguna otra versión que ya tenían, etcétera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de manual hay muchos puntos de falla importantes que tenemos aquí. Vamos a ver ahora cómo este ciclo se maneja desde dentro de DevOps en la integración continua, que es justamente el valor que agrega dentro de todo este proceso DevOps, ¿sí? Veámoslo ahora aquí, el mismo ciclo de vida de codificación más la integración continua. El mismo desarrollador sigue haciendo sus líneas de código, por supuesto, pero ahora también construye unas líneas de código de pruebas unitarias, carga los scripts de esas pruebas unitarias en un repositorio y tiene ya incorporado, como lo ven aquí en el robótico que está aquí, un robot automático que le va revisando su código estático de forma automática en términos de la sintaxis, que no vaya cometiendo errores, ¿sí? Entonces ahí ya estamos agregando una revisión en etapas tempranas y una construcción de unos scripts de pruebas unitarias que las podemos reutilizar, ¿sí?
Luego que el desarrollador, o en la medida que el desarrollador va trabajando en esto, en la fase 2 anteriormente él tenía que hacer sus pruebas unitarias. Aquí las pruebas unitarias empiezan a ejecutarse de forma automática desde un repositorio y a través de un orquestador, que en el repositorio donde el desarrollador puso esos scripts, viene el orquestador, busca las pruebas y las corre todos los días, de forma tal de garantizar, por ejemplo, que si yo comencé a desarrollar un lunes y voy por el miércoles y el desarrollo del miércoles me dañó algo del lunes, la corrida de pruebas unitarias diarias nos permite darnos cuenta el mismo miércoles que dañamos algo que hicimos el lunes. Entonces, nos permite tener controles y revisiones tempranas en todo el proceso. Esto es imposible de hacer si las pruebas unitarias son manuales. ¿Por qué? Porque el desarrollador va probando en términos de pruebas unitarias lo que va desarrollando en el día a día, pero no vuelve a probar con pruebas unitarias lo que desarrolló días anteriores. Entonces, la gran ventaja de la automatización de las pruebas unitarias y que sea corrida desde un orquestador es que podemos garantizar hacer revisiones no solamente del día, sino del acumulado. Entonces, es súper valioso esa parte en términos de la gestión de las pruebas unitarias automáticas que podemos rescatar desde DevOps. No perdemos la buena práctica del pull request. Yo creo que pues este paso se puede obviar o se puede dejar. Eso dependerá de los estándares o de las técnicas que quiera usar la organización. A mí me gusta mantenerlo porque desde el pull request no solamente es una revisión del código, sino también es una revisión en cuanto a reutilización de componentes, en cuanto a la construcción de las clases. Si hablamos de Java, por ejemplo, la construcción de las clases para garantizar que el desarrollador está haciendo una construcción adecuada de lo que se le pidió, una revisión contra el diseño técnico si de verdad está haciendo o se está metiendo por el camino correcto en el proceso de desarrollo. A mí me parece que es muy valioso, sin embargo, con todos los componentes de validación que vamos a ver y que estamos revisando, se pudiera obviar este paso. Hay organizaciones que no lo hacen. Yo particularmente, cada vez que he estado en la dirección de algún departamento de desarrollo, he incorporado el pull request. Paso número 4, está el commit. ¿Se acuerdan que el commit antes lo hacía el desarrollador? Ahora no, ahora hay un orquestador que se encarga de ir y hacer la ejecución de ese commit de forma automática, de tal manera que el desarrollador siga enfocado en su proceso de desarrollo. No tiene que venir a construir ningún commit. Igual sucede con la compilación. Hay una herramienta seguramente de compilación y hay un orquestador que va a venir a buscar la herramienta, de la herramienta de compilación la va a venir a buscar para ejecutar esa compilación. Ya el desarrollador no tiene que perder tiempo de sus líneas de código para venir a hacer una compilación. De eso se encarga el orquestador de hacer esa ejecución. Luego viene una revisión de código estático que es automática. Hay una herramienta también, otros robots, que también se incorpora, que se encarga de estar revisando todo el código estático, pero ya en términos de estándares y de buscar vulnerabilidades de seguridad en las líneas de código estático, ¿sí? Esto también se ejecuta de forma automática desde un orquestador. La revisión de código estático es constante y desde el orquestador se van guardando todas las métricas de revisión de este código para que podamos tener datos importantes como, por ejemplo, la deuda técnica, cuánto es la deuda técnica que tenemos, si hay errores de vulnerabilidades o temas de vulnerabilidad en la línea de código, si estamos faltando a los estándares de desarrollo. Todo esto siempre se le devuelve al desarrollador en etapas tempranas. En esta misma etapa de desarrollo se le devuelve para que el desarrollador pueda ir corrigiendo en la medida que sigue avanzando. Pero él sigue concentrado en sus líneas de código y en la corrección de todo lo que le va devolviendo el proceso. Como paso número 7, entonces hay que empaquetar un build y este empaquetamiento ahora se hace automático por el orquestador. Ya el desarrollador, ya no tenemos la intervención manual, que se equivocó haciendo el empaquetamiento, que le faltó algún componente, etcétera. No, ya ahora viene un orquestador y se encarga de hacer el proceso completo, de empaquetar el desarrollo o el código que se hizo para que pueda pasarse al siguiente ambiente y garantiza que tenga calidad en el proceso. Y le estamos incorporando también, ya con todo el proceso de integración continua, unos quality gates automáticos
que verifican las variables mínimas necesarias para que decir que el desarrollo que se hizo está listo para el pase al siguiente ambiente. ¿Qué se revisa en este Quality Gate? Pues se revisa cobertura de pruebas unitarias, se revisa cumplimiento de revisión de código, se revisa que la compilación esté correcta, se revisa la deuda técnica y si ¿cómo se llama? El desarrollo cumple con las condiciones mínimas necesarias que se definen en ese Quality Gate, entonces puede pasar al siguiente ambiente. Se genera su control de versiones, que también es automático, ya el desarrollador no interviene, y entonces se puede llamar al siguiente paso de DevOps, que es el proceso de entregas continuas, al que todavía no hemos entrado, ¿sí? Entonces, en resumen, anteriormente, del paso 1 al paso 7, al paso 9, perdón, eh, el desarrollador tenía que hacer prácticamente todo. Perdía mucho tiempo y se descuidaba mucho de su proceso de desarrollo y su línea de código, ejecutando pruebas unitarias, haciendo un commit, haciendo la compilación, empaquetando el build, no tenía quality gates, con pendiente del control de versiones, etcétera. ¿Qué es lo que hace DevOps? Interviene en cada uno de estos pasos e incorpora robots y herramientas que nos permitan garantizar que ya el desarrollador no se tenga que dedicar a estos procesos. Eso es la integración continua. Esto que estamos viendo aquí es el proceso de integración continua. Aquí la parte más importante de todo es que el desarrollador está ahora solamente enfocado en construir su línea de código y en corregir todos los elementos que le vaya sacando, la corrida de pruebas unitarias automáticas, la revisión de código estático automático, las compilaciones, el empaquetamiento, los quality gates. Él solamente se enfoca en desarrollar y corregir lo que ha desarrollado en función de la retroalimentación que va ocurriendo en cada uno de estos pasos de forma automática. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, ¿cómo estás? Una pequeña pregunta. Nosotros hablamos de DevOps cuando hablamos de equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios, ¿cierto? Sí, Hablando pues de los temas de los equipos construidos con temas DevOps. Estás hablando de que el desarrollador dentro de esos equipos solo se encargan del código, ¿cierto? De su desarrollo. pues Dentro de por, esos equipos multidisciplinarios, el enfoque que de pronto DevOps Latam tiene, ¿quiénes son los que se encargan de hacer las automatizaciones? ¿Equipos multidisciplinarios del área de infraestructura o también el equipo de desarrollo tendría que hacer parte de esa creación de las automatizaciones? bueno, normalmente lo que ocurre, he visto diferentes modelos, sin embargo, lo que normalmente ocurre es que existe algún especialista de DevOps en la organización. Lo recomendable es que ese especialista de DevOps esté en el área de arquitectura y sea el que se encarga de configurar las herramientas y poner los estándares en cada una de estas herramientas de revisión. Esto para que exista unos controles, para no dejarle de mano del desarrollador que configure una herramienta de revisión y de control sobre lo que él mismo está ejecutando. Entonces, lo lógico y lo más recomendable es que exista un especialista de DevOps dentro del área de arquitectura que se encargue de configurar y administrar las herramientas de DevOps y por supuesto requiere este especialista de DevOps de la retroalimentación continua que tiene de los desarrolladores y del resto del equipo que esté interactuando con las herramientas que él está incorporando. No se pierde de vista nunca la opinión, el uso y la experiencia del desarrollador en cuanto a la configuración de las herramientas, pero se utiliza como una retroalimentación continua y no se le deja al desarrollador esa responsabilidad de la configuración de la herramienta por dos razones. La primera, por la que te dije, del control, de la segregación de funciones y de garantizar que exista control y que él no se esté pagando y dando el cambio, ¿no? Y la segunda es básicamente porque la idea es que el desarrollador esté más enfocado en su línea de código y su desarrollo que en la configuración y administración de herramientas. ¿Sí Ok, te respondí? muchísimas gracias. Sí, es que dentro de estos procesos de creación de DevOps, pues he tenido también la experiencia desde varias ópticas. Una óptica y es, pues hablando ya de temas, qué pena que les esté interrumpiendo el web. eh, Cuando yo le digo al desarrollador, ve, este es el pipeline, empiézalo a crear, o cuando hay un administrador DevOps que dice, estos son los lineamientos del pipeline,
y así debe correr tu desarrollo. Entonces es como, quería como entender un poco la óptica de DevOps Latinoamérica frente al tema. Muchas Ok, gracias. a la orden. Magnífico. Bien, entonces esto es lo que se refiere a la integración continua dentro del ciclo de vida de la codificación, que hay una serie de componentes y como les digo, esto es uno de los elementos más importantes de DevOps porque esto es garantía de si aplicamos todos estos componentes y todas estas prácticas, estamos garantizando que lo que sale del ambiente de desarrollo es definitivamente un desarrollo que tiene calidad, ¿sí? Y adicionalmente agrega una velocidad importante al proceso de desarrollo porque no estamos distrayendo al desarrollador. Él está enfocado solamente en lo que debe estar enfocado. Y lo estamos apoyando con herramientas, no con personas, que personas pudieran cometer errores manuales, mientras que las herramientas automáticas, pues si tiene algún defecto se corrige y de alguna forma no vuelve a ocurrir. Entonces, pues este es el valor importante de lo que tiene la integración continua. Aquí estamos garantizando inicialmente velocidad y calidad. Por supuesto, todo esto requiere también de la retroalimentación continua, como lo venimos diciendo, en cada uno de estos procesos, en la revisión del código estático, en la compilación, en el empaquetamiento. Es necesario también conocer las retroalimentaciones de operaciones y del resto de los participantes en el proceso de desarrollo. A pesar de que aquí no aparecen en este proceso, pero sí participan en forma de retroalimentación del proceso. Pues una vez que este desarrollo está listo y se pasa al siguiente ambiente, que puede ser un ambiente de integración o puede ser un ambiente de calidad, nosotros normalmente recomendamos que sea ambiente de integración, pero pues no importa cuál de los dos ambientes donde pasa, al siguiente ambiente donde pasa es realmente para poder hacer pruebas, para comenzar a revisar que lo que se desarrolló está bien. Entonces, en el tema de las pruebas, pues lo que queremos también es continuar con un proceso de pruebas continuas diferente a como se estaba haciendo en un modelo tradicional, donde las pruebas unitarias eran pocas y las pruebas manuales y exploratorias eran muchas. Vamos a voltear ese cono y entonces ahora las pruebas unitarias tienen que ser muchas, las pruebas de integración bastantes y reducir las pruebas finales a través de automatización de este proceso de pruebas. ¿Qué es lo que logramos con eso? Pues normalmente vamos a tener que hacer una inversión inicial en la curva punteada azul, es una inversión inicial para las pruebas automáticas, pero en términos de costo, cuando en algún momento esa inversión inicial se cruza con los costos que tenemos de pruebas manuales en la línea naranja, y entonces empezamos a tener realmente una optimización a partir de ese punto de intersección, en donde esta inversión que se hizo valió la pena en términos de pruebas automáticas y comenzamos a reducir costos en cuanto al proceso de pruebas continuas y automáticas, ¿sí? Para que lo veamos en términos gráficos, lo que normalmente se hacía en términos de las pruebas tradicionales es que habían fases de desarrollo largas, un sprint probablemente de 2 semanas de un proceso de desarrollo, al final de ese sprint se le dedicaban 5 días con la mejor de las suertes, porque muchas veces se le dedicaba hasta otro sprint más en fases de prueba y fases de integración, tratando de reducir la cantidad de defectos. El modelo de pruebas continuas a lo que se refiere y lo que está apuntando es que día a día sea un proceso de desarrollo y prueba, desarrollo y prueba, desarrollo y prueba. De tal forma de que vayamos disminuyendo la cantidad de defectos todos los días a partir de detectarlos y entregárselos al desarrollador para que los comience a corregir. Las pruebas continuas son súper importantes. Esto se puede reducir o ampliar. Puede ser todos los días, puede ser cada 2 días, puede ser cada 3 días, puede ser una vez a la semana, puede ser 2 veces al día, puede ser 10 veces al día. Esta periodicidad se define en función de la Bueno, capacidad que tiene el equipo. ¿Sí? bueno, que me conecté. Por favor, ¿le pueden poner el mute al micrófono? Listo, gracias. Bien, entonces, en términos de la línea de tiempo, nosotros pudiéramos tener desarrollos ya listos y probados cuando termine el desarrollo y no esperar que termine el desarrollo para comenzar a hacer las pruebas. Para esto, pues obviamente hay que hacer entregas continuas
diarios de los desarrollos ambiente de integración o ambiente de calidad para que pueda ocurrir la fase de pruebas e integración. ¿Por qué es importante? ¿Por qué queremos automatizar las pruebas? En un proceso de pruebas manuales, tienes un recurso y una prueba al mismo tiempo. En automatizado tienes múltiples scripts a la vez. Los puedes correr cuantas veces tú quieras. Los tienes para que se corran de forma automática todos los días. Pueden ser acumulativos. No requiere de recursos adicionales, sino que el mismo equipo, el mismo robot se encarga y el orquestador se encarga de hacer las pruebas continuas durante todo ese proceso. Entonces vale la pena, se reduce mucha capacidad en términos de pruebas manuales, se garantizan pruebas que son mucho más confiables, no hay errores humanos, etc. Esto es súper valioso. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos entonces de hacer estas pruebas? Podemos incrementar la cobertura de pruebas. Y además esta cobertura de pruebas la podemos correr todas las veces que querramos. Vamos a ahorrar tiempo y dinero en el proceso de pruebas porque podemos llegar hasta un 70% o más de las pruebas automáticas. Y ese otro 30% pues requerirá de mucho menos gente para hacer la ejecución. Las pruebas quedan completamente desatendidas, ya no realmente no tengo que estar pendiente de estar ejecutando las pruebas, las puedo calendarizar y permitir que se cumpla ese modelo de pruebas continuas a través de una ejecución automática. Mejora la calidad de las pruebas y hace validaciones de defectos adicionalmente en todo este proceso. Y podemos estar manejando algunas pruebas que son complejas en su proceso de automatización. ¿Cuándo es que debemos automatizar las pruebas? Las pruebas de regresión deben ser automáticas porque son una de las que nos quitan mucho más tiempo. Las pruebas que son repetitivas, las pruebas que sean de datos, ¿sí? Cuando una misma prueba debe ejecutar los mismos datos o se debe ejecutar muchas veces utilizando la misma entrada, pues definitivamente agrega un valor importante automatizarla. Y las pruebas de smoke también son buenas automatizarlas porque nos permite ser parte del quality gate que mencionamos hace rato, un smoke antes y después de hacer la entrega al siguiente ambiente. Las herramientas y tecnologías de pruebas que hay son muchas. Tienen en términos del lado izquierdo las funcionales, las móviles, las de seguridad, las de rendimiento, las unitarias. Hay muchas herramientas de pruebas generalmente para todo el proceso, ¿sí? Y cuando hablo de pruebas, cuando hablo de pruebas continuas, estamos hablando de todas, no estamos hablando solamente de las funcionales. Estamos hablando de las unitarias, como lo vimos con el orquestador, de las de seguridad que se deben ejecutar digamos, en el mismo proceso, en el mismo ambiente donde se ejecutan las funcionales, igual que las de rendimiento. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que las pruebas no son solamente funcionales. Tenemos que incorporar los demás elementos para garantizar una buena calidad del desarrollo. Y la gestión de pruebas ágiles y automáticas, pues tienen unas dependencias importantes de Agile. Tienen dependencia del ciclo de vida del Product Owner, porque la estrategia de prueba, el diseño de casos de prueba, la estimación de esa prueba y la solicitud de datos se hace 1 o 2 sprints antes del desarrollo de ese componente. Si nosotros esperamos hasta el sprint para pedir los datos, probablemente no nos lleguen y se convierten en un impedimento. Si esperamos hasta el momento del sprint para hacer estrategia o diseño de caso de prueba, no podemos estar haciendo pruebas todos los días, porque tenemos que dedicarle tiempo al diseño. Entonces, por eso es que esto tiene que ocurrir de una manera organizada. El proceso de pruebas ágiles participa desde dos sprints antes del desarrollo, participa en el sprint planning, participa durante el sprint, en el daily, en el sprint review y en la retrospectiva. El proceso de prueba es súper importante y está metido en toda la gestión de Agile y del desarrollo en todos los procesos. Entonces, valioso que lo estemos incorporando y que lo estemos revisando. Dentro de las entregas y el despliegue continuo, pues obviamente ya saliendo de la integración continua y las pruebas, pues comenzamos a hacer despliegues entre los diferentes ambientes o entregas entre los diferentes ambientes. Del desarrollo, el ambiente de pruebas, que puede ser integración o calidad, cualquiera de los dos que ustedes definan que pueda ser así para la organización. Hay
un proceso que desde el empaquetamiento del build y luego ese pase o esa entrega de un ambiente a otro que lo ejecuta el orquestador como lo estuvimos viendo, ¿sí? Hay que garantizar que tengamos las pruebas de optimización, las pruebas de seguridad, las pruebas funcionales, las pruebas de rendimiento, etcétera, ¿no? Y que estemos visualizando dentro del proceso de los despliegues, antes y después de cada entrega entre ambientes, debemos estar haciendo unas pruebas de smoke de tal forma de que estemos garantizando que las entregas que estamos haciendo se están manejando con la calidad que se está esperando, ¿sí? Como lo podemos ver, tenemos la integración continua, que fue todo el proceso que acabamos de revisar, y todo el proceso de pruebas. Entonces ocurre luego, la línea de arriba, tenemos acá todo lo que es la entrega continua, que entonces una vez que desde la integración continua en ambiente de desarrollo pasamos a los siguientes ambientes de prueba, se hacen pruebas de aceptación, se entrega calidad y se hace un despliegue a producción. Fíjense que el despliegue a producción está en naranja porque quiere decir que ya el despliegue a producción es manual y sobre esa producción se hacen unas pruebas de smoke. La diferencia entre la entrega continua y el despliegue continuo es que en el despliegue continuo todo el proceso hasta producción ocurre de forma automática, incluyendo las pruebas de smoke. Esa es la única diferencia. Es decir, estamos hablando de que la entrega continua es automático hasta llegar a ambientes de calidad o preproducción. Y de ahí en adelante se puede dejar semiautomático desde el punto de vista que venga operaciones y apriete el botón y se haga el pase a producción. O se puede seguir manejando el modelo de control de cambio tradicional de la organización hasta que logremos implantar la cultura y la organización haga el cambio hacia un proceso automático. Esto se puede hacer gradual. Entonces es súper importante esta diferencia entre entrega continua y despliegue continuo dentro de los temas de DevOps. Veámoslo ahora desde el punto de vista de la orquestación. Tenemos los diferentes ambientes, desarrollo, integración, calidad, producción, ¿sí? Tenemos un orquestador que, como lo vimos allá en el proceso de integración continua, más o menos ya lo vimos y lo explicamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? En ambiente de desarrollo ocurren pruebas unitarias que son automáticas, ocurre revisión de código automático, ocurre versionamiento, se produce un quality gate y un empaquetamiento del build y viene el orquestador y pasa. Si pasó el quality gate y tenemos el build correctamente empaquetado, entonces viene el orquestador y hace el pase de desarrollo e integración. Cuando entra en integración, entonces se hacen las pruebas funcionales automáticas, las pruebas no funcionales automáticas, un versionamiento automático también, se corre otro quality gate de coberturas de pruebas, etcétera, y de cumplimiento del proceso de pruebas. Y si todo está bien, entonces el orquestador hace el release o la entrega de ambiente de integración a calidad. Y en calidad volvemos a correr pruebas funcionales automáticas, pruebas no funcionales automáticas, certificación y pruebas de UAT, volvemos a correr un quality gate y entonces si todo está bien, viene el orquestador y se despliega a producción y esto sería con despliegue automático. Hasta aquí estamos hablando de entregas continuas hasta ambiente de calidad. De ambiente de calidad en adelante estamos hablando de despliegues continuos para ya los pases a producción. Normalmente el orquestador debería permitirnos manejar un dashboard con métricas e indicadores de tiempo de compilación, porcentaje de cumplimiento de los quality gates, porcentaje de cobertura de pruebas unitarias, deudas técnicas, vulnerabilidades de seguridad, resultados y cobertura de pruebas. De alguna forma, pues esto es como un resumen de todo lo que debe estar ocurriendo en DevOps. Sin embargo, como les comento, esto se tiene que ir montando cuando la organización no tiene nada, se tiene que ir montando por partes, integración continua, entregas continuas, despliegues continuos, quality gates, etc. Vamos, no se puede montar todo junto porque es un cambio cultural también en la organización, en la nueva forma de trabajo con todos estos componentes. Si lo vemos en esto, esta es otra vista más o menos de lo mismo. Tenemos igual ambiente de desarrollo, integración, calidad y producción. En integración ocurre la codificación del software, el control de versiones y las pruebas continuas. Desarrollamos, revisamos código, control de versiones, hacemos pruebas unitarias, todo esto dentro de un mismo pipeline. Garantizamos integración y los quality gates que los manejamos desde el orquestador. Hacemos un pase de ambiente o una entrega entre desarrollo e integración a través del release management con entregas automáticas. En ambiente de integración hacemos pruebas continuas.
y automatizadas, de todo, funcional, no funcional y de integración, también con quality gates dentro de un mismo pipeline y un orquestador que se encarga de este manejo. De integración a calidad también usamos el release management en entregas continuas y aquí volvemos otra vez a hacer pruebas automáticas funcionales y no funcionales. Fíjense que aquí hablamos de pruebas continuas y en calidad no hablamos de pruebas continuas, ya son las pruebas finales de certificación. También con un orquestador que se encarga de correr las pruebas automáticas de cada uno de estos componentes. Y luego hablamos de un release management también, pero ahora de despliegues automáticos de calidad de producción, en donde hacemos pruebas automáticas, que esos son los smoke tests, y estamos ya en ambiente de integración, ya con todo el proceso de monitoreo y gestión. Esta es básicamente, de alguna manera, en una vista completa, todo lo que ocurre dentro de DevOps. Y una vista adicional que lo pudiéramos ver desde el contexto de las herramientas, el ciclo de vida de desarrollo, una integración o un orquestador que se encarga de administrar todos los pasos que van entre uno y otro, que puede ser Jenkins o puede ser Cloudflow o puede ser Sevilla Labs, etcétera. Hay varias herramientas para esto. Y las diferentes herramientas que se pueden estar usando en las diferentes fases, ¿no? El tema de pruebas, Selenium, JUnit para pruebas unitarias, y así sucesivamente hay una serie de componentes que podemos estar eh, eh, utilizando para todas estas variables, ¿sí? Ya como resumen de contenido y para terminar, pues, como reflexiones importantes, DevOps es una metodología que está cambiando la forma de desarrollar el software. No es solamente a nivel tecnológico, es también a nivel de la forma de pensar, porque ahora tenemos que pensar en elementos pequeños, en servicios pequeños, en transacciones y no en funcionalidades. Tenemos que pensar en desarrollar componentes que se vayan integrando hasta conseguir la funcionalidad completa o el producto que queremos. Y lo más importante de todo esto es el objetivo principal que tiene DevOps. No lo olvidemos nunca. Es definitivamente lograr llevar a cabo internamente el desarrollo completo del software, además de garantizar los procesos rápidos, fiables y con calidad. Esto tiene un objetivo de negocio, no es solamente hacerlo rápido por hacerlo rápido, es hacerlo rápido porque el negocio está esperando por nosotros. ¿Por qué es tan importante que esto ocurra? Pues porque garantizamos ciclos de desarrollo más cortos, favorecen la innovación, tenemos mayor colaboración y mayor comunicación, tenemos menores tasas de errores de implementación y aceleramos los tiempos de recuperación del negocio en caso de Hola, falla. hola, buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Sí, adelante. Bueno, continuamos. Y finalmente el tema de la eficiencia, porque vamos a poder hacer una mejor gestión de los recursos. Básicamente, esto es todo, señores. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiera mencionar algo. Bueno, listo. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que ha sido un Hola, placer para mí. ¿Sí? hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación, estuvo muy chévere, muy bacano. Te quería preguntar algo, yo veo que están grabando la presentación, ¿esto se sube en algún lado, la presentación, me la podrías compartir? Sí, ya Lorena va a hacer